Muy bien, estamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Martín Pirota. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Y antes de empezar a conversar estos tan interesantes temas, vamos a cumplir con un ritual que ya tenemos a esta altura, que es hacer una presentación formal. El doctor Martín Pirota es abogado, especialista en Derecho de Daños y Derecho a la Información. Y ha trabajado intensamente a lo largo de su obra doctrinaria y académica en la temática de las autopistas, de las rutas, lo que tiene que ver con el tránsito, y eso es un poco hoy la excusa por la cual lo hemos convocado. Y puntualmente queríamos, como para entrar en el tema, saber un poco acerca de cuáles son nuestros derechos como usuarios. La Constitución Nacional nos brinda el derecho a la libre circulación, esto se hace lógicamente a través de las vías, y el Estado en principio, entendemos, debería ser el garante, sin perjuicio que luego lo haga a través de terceros. ¿Cómo podríamos introducir un poco la cuestión? Sí, lo que hay que tener en cuenta básicamente es que el Estado tiene el monopolio en materia de tránsito y seguridad vial. Y eso es como un primer concepto importante, ¿no? Si bien puede delegar a empresas privadas la manutención de las carreteras, el monopolio del control y tiene una fuerte injerencia en todas las cuestiones relativas al tránsito y la seguridad vial y a los tres elementos que componen la seguridad vial, que son la vía, el conductor y el vehículo. ¿Y por qué decimos sobre los tres elementos? Porque respecto del conductor, establece las normas de seguridad vial, las normas de tránsito, y fija las sanciones y las puniciones para los conductores irresponsables. Respecto de los vehículos, aprueba los protocolos de fabricación y fija los estándares de seguridad que deben tener los vehículos que ingresan al país. Y respecto de las carreteras, es el propietario natural de las carreteras, controla, debe mantener aquellas carreteras que están a su cargo y también puede delegar, como decimos en concesionarios viales, la manutención de aquellos corredores viales que así lo disponga. En definitiva, vemos que en los elementos que componen la seguridad vial hay una fuerte injerencia por parte del Estado en esta materia de incidencia vital, social y colectiva que es el tránsito y que nos involucra a todos. Por lo tanto, el Estado no se puede desentender de esta cuestión y debe velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones a su cargo y también controlar a los concesionarios viales para que ellos también puedan cumplir con las obligaciones a su cargo en tiempo y forma, ¿no? Y cuando, digamos, el Estado delega, digamos, cambia la forma en que ejerce la función, me imagino que existen entes de control, muchos de los cuales a veces los conocemos solo por su nombre y no demasiado por su accionar, sí, en materia de control del tránsito o puntualmente de las vías a través de las cuales uno circula, y después cuando el Estado directamente administra la ruta. ¿Cómo sería? Claro, el Estado tiene carreteras que están a su cargo, a cargo de la manutención del Estado, y hay otras carreteras que están concesionadas a empresas privadas. Respecto de esas concesiones, el Estado se ha reservado el control del fiel cumplimiento de las obligaciones a cargo de los concesionarios a través de órganos de control. En el caso de las carreteras es el órgano de control de concesiones viales, el OCOVI, que es el ente, digamos, natural encargado de este control, de este seguimiento de las obligaciones que tienen los concesionarios viales. Y puntualmente, digamos, al margen de quien administre, pareciera que el usuario goza de los mismos derechos, ¿no? En relación a las carreteras, ya sea una ruta, una autopista administrada por el Estado o a través de una concesión. Sí, por supuesto, los derechos del consumidor no cambian, en todo caso cambia el sujeto responsable, pero los derechos siguen siendo los mismos. Yo me acuerdo de una frase de dos ingenieros viales, los ingenieros Ardoy y Laura, que decían algo muy puntual. Decía: el estatismo lleva a la resignación colectiva, mientras que el sistema privado estimula el reclamo. Y esto es muy bueno porque el usuario comienza a hacer valer sus derechos. Es decir, pareciera ser que cuando el servicio presta el Estado, la gente se resigna a que sea malo. Ya está, no vale la pena reclamar. Mientras que cuando está a cargo de una empresa privada, la gente sabe que el servicio puede ser mejor y vale la pena reclamar al usuario, al concesionario. En definitiva, lo que queremos mostrar es este paradigma, ¿no? A partir del año 1990, cuando las rutas se concesionaron a empresas privadas, surgió este paradigma, este cambio de paradigma en pasar de manos del Estado a empresas privadas, y el usuario comenzó a reclamar un poco más, comenzó a hacer valer más sus derechos, y los tribunales también comenzaron a receptar esos derechos, con numerosos fallos
que fueron plasmando y reconociendo a los usuarios viales damnificados en carreteras concesionadas por un sinnúmero de situaciones fácticas que se dieron que han causado accidentes de la circulación. Doctor, bueno, esto es muy auspicioso, muy alentador, pero también pasa que en general el consumidor no hace un reclamo judicial. Siempre decimos que el derecho al consumidor es el derecho de las pequeñas causas, y cuando se analiza de la perspectiva individual, en general el consumidor tiende a resignar su reclamo porque no tiene proporción el esfuerzo que hay que hacer para obtener un resultado con lo que en sí es objeto de aquello que pretende ser reconocido. Y me imagino que cuando un concesionario de autopista no me presta el servicio adecuado, es muy difícil pensar que yo voy a ir al tribunal. Probablemente cuando existe un accidente que tenga una envergadura económica distinta, se justifica. Pero, ¿qué pasa en ese sentido, no? En realidad que yo siento que hay una enorme frustración por parte de los usuarios en términos de la prestación del servicio y realmente no hay mucho para hacer. Sí, entiendo la pregunta y es la inquietud que muchos usuarios viales se plantean. Los reclamos, se pueden hacer reclamos ante el órgano de control de concesiones viales, pero también entendemos nosotros que pueden hacerse reclamos ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor o la Secretaría de Defensa del Consumidor de la jurisdicción del lugar donde ocurre el accidente, en virtud de lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 3, que establece que cuando un servicio, por más que tenga un ente o una regulación propia, siempre y cuando se trate de una relación de consumo, también se puede efectuar el reclamo ante la defensa del consumidor. Y en definitiva, y en cuanto a la relación de consumo, debemos decir de que ya la Corte Suprema Nacional, en el año 2006, estableció un fallo muy importante en materia de colisiones con animales sueltos en carreteras, dejando de lado su anterior postura, diciendo de que antes decía que los concesionarios no eran responsables por colisiones con animales sueltos. A partir del 2006 dijo que sí son responsables los concesionarios y estableció que la relación que se entabla entre el conductor que paga el peaje y el concesionario de peaje es una típica relación de consumo. Eso por lo tanto, es aplicable la Ley de Defensa del Consumidor. Y si pudiéramos puntualizar muy concretamente, ¿cuáles son los derechos, digo quizás en 2 o 3 palabras, cuáles son los derechos que yo tengo como usuario? Cuando yo pago un peaje, por decir una autopista concesionada, ¿a qué tengo derecho? ¿A una vía rápida, una vía segura, a todo ello, digamos, a que no me asalten, a que no se me rompa? Es decir, ¿qué puedo reclamar? ¿Qué puedo pretender? ¿Qué puedo esperar? Digamos, yo tengo derecho a que yo no sufra daños en mi vehículo o en mi persona o en las personas que estoy transportando. En definitiva, tengo derecho a una ruta segura, bien mantenida, con buena señalización, con una adecuada señalización. Recordemos que en materia de tránsito y seguridad vial, la señalización es la información adecuada, veraz y detallada, consagrada en el artículo 42 de la Constitución Nacional. En definitiva, tengo derecho a que no ingresen animales sueltos al camino, cualquier tipo de obstáculos, que sean arrojados también por terceras personas no identificadas a la carretera o hacia los vehículos. Correcto. También tengo derecho a reclamar por eso. Y por ejemplo, ¿tengo derecho a una vía rápida? Si yo pago un peaje, se supone que me están brindando la posibilidad de acceder en cierto tiempo, porque si no, yo tendría supuestamente una carretera alternativa. ¿Tengo derecho digamos, a esa expectativa de circular con rapidez y fluidez? Tengo derecho a circular con fluidez y con rapidez. Lo que sí, en nuestro país no hay vías alternativas simultáneas gratuitas. No, porque yo, por ejemplo, le voy a contar un caso. Yo soy usuario permanente de la autopista Panamericana, la autopista del Sol, que creo que es una concesión vergonzosa, realmente vergonzosa, porque primero, yo pago un peaje y automáticamente cuando paso la barrera me encuentro con absolutamente varado todo el tránsito. Es decir, yo circulo a 20 kilómetros por hora y le estoy pagando un peaje cada vez más generoso, porque por la mayor cantidad de vehículos que hay permanentemente. Y además otra cuestión, utilizan barreras que son un obstáculo en sí mismo para la circulación. Ellos no han actualizado sus sistemas de cobro, como en todo el mundo uno ve que ya no existen mal estas barreras. Entonces me pregunto, ¿yo tengo que pagar ese peaje? ¿Yo tengo derecho a rebelarme en ese aspecto? A mí no me están brindando la contraprestación. Yo pienso todos los días cuando paso esa barrera y no me ofrecen absolutamente nada. Yo creo que eso el defensor del pueblo o alguna asociación que tenga como fin común la defensa de los consumidores o la promoción de la seguridad vial debería plantearlo. Debería plantearlo como una cuestión de derecho del usuario en vías del tiempo que se necesita para circular por una vía rápida o por una vía concesionada con pago de peaje, ¿no? Es decir, en definitiva sería como una defensa del usuario en ese aspecto
y que lógicamente que uno paga por una vía segura, pero también por una vía rápida. No, absolutamente. Esto es una enorme frustración que sufren millones de automovilistas por día y nadie hasta ahora ha escuchado que se refiera al derecho que uno tiene, entre otras cuestiones, cuando paga el peaje, a circular con velocidad. Y si no, en todo caso, aparte la autopista sigue cobrando como si prestara el mismo servicio que hace 10 años. Sí. Y además de los aumentos de peaje, ¿no? Vimos que días atrás un juez suspendió un aumento de peaje justamente en la autopista La Plata-Buenos Aires, porque no habían cumplido con un plan de obra, justamente. Claro, efectivamente, ahí se dio el caso de que el concesionario no había implementado, no había cumplido en tiempo y forma, conforme a lo que habían estipulado en los contratos de concesión, con un plan de obras, es decir, en definitiva, estaba recaudando y no estaba invirtiendo en materia de seguridad vial, y eso es lo que no se debe hacer justamente. Está bien, se habla de la famosa ecuación económico-financiera, el concesionario no pierda, el concesionario nunca pierde. No, así parece. Es decir, así parece. De ninguna manera, así que lo que tiene que hacer realmente es reinvertir ese dinero en materia de seguridad vial para brindar un servicio adecuado y acorde a la expectativa legítima que tiene el usuario, y esa expectativa está garantizada en el artículo 42 de la Constitución. Así que no es una expectativa abstracta, sino que es concreta. Doctor, en relación a este tema de la seguridad, se me ocurre relacionarlo inmediatamente con la cuestión de los accidentes y los fallecidos, que entiendo que esto ha venido mejorando en los últimos años. Nosotros tenemos una placa para compartir con los televidentes en relación a los muertos que existen en la Argentina en accidentes viales. Estas son cifras del año 2011, son 7.512 fallecidos por año en todo el país, 626 por mes, 21 por día, podríamos decirlo, o uno cada 68 minutos, prácticamente una persona por hora. Esto me lleva a preguntarle, ¿en qué estado se encuentran las rutas nacionales? ¿Tiene que ver solamente con el estado de las rutas o también tiene que ver con otras cuestiones y otras medidas que pueden tomarse? Yo creo que es un combo. Creo que analizando estos tres elementos que componen la seguridad vial, el vehículo, el conductor y la vía, ha ocurrido que de los tres elementos, el que más se ha modernizado y avanzado en aras de la prevención y la seguridad vial es la industria automotriz, sin lugar a dudas. Pero los otros dos elementos, tanto los conductores, por su falta de educación y conciencia del riesgo vial, y las carreteras, por defectos de construcción, de diseño, de manutención, no han acompañado ese vertiginoso avance de la industria automotriz, los vehículos cada vez más veloces, más potentes, y por lo tanto se produce un desequilibrio en estos tres elementos, y cuando se produce el desequilibrio hay accidentes de la circulación. En definitiva, no hay una buena amalgama entre esos tres elementos, y en virtud de eso se producen los accidentes. Y por supuesto que el Estado también tiene su responsabilidad, los concesionarios también y los usuarios también, por supuesto. Bueno, un tema para seguir profundizando en muchas otras circunstancias. Doctor Pirota, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, Javier, por la invitación.